Muy buenas tardes, es un placer para mí poder participar, aunque sea de forma virtual, en esta primera reunión ibérica de medicina psicosomática. Muchas gracias a la organización, a la Sociedad Española y Portuguesa de Medicina Psicosomática y también al Colegio Oficial de Médicos por albergar presencialmente este evento. Mi charla, como ven en pantalla, se va a centrar en el rol de la personalidad en medicina psicosomática, lo cual tiene relación con lo que enseño e investigo desde hace más de 20 años. Particularmente enseño psicología de la personalidad, intervención psicológica en medicina y psicología del dolor crónico. Lo primero que les quería mostrar con esta diapositiva es cómo estaba la situación acerca del tema que nos ocupa cuando la medicina psicosomática era la única disciplina que se encargaba de los problemas médicos. En concreto, como sabemos, era la aplicación del psicoanálisis a la enfermedad. Y entonces este autor en un artículo resume, sistematiza cuáles eran las características especiales que se observaban en contextos clínicos relacionados con la personalidad y ciertos problemas psicosomáticos, ¿no? En la columna de la izquierda tendríamos los problemas como la colitis ulcerosa, la artritis reumatoide o la hipertensión, y en las columnas tendríamos pues, características psicopatológicas, características estructurales y sobre todo procesos dinámicos más o menos inconscientes relacionados con esas patologías. Las cruces señalarían dónde estos procesos, en qué tipo de patologías eran más característicos. Por ejemplo, la represión emocional era característica de la hipertensión, del hipertiroidismo, o los sentimientos de inferioridad eran más característicos de la artritis reumatoide, de los problemas coronarios, la hostilidad reprimida era característica de la hipertensión y de la artritis reumatoide. Son observaciones clínicas muy valiosas, pero adolecían del problema de las dificultades de generalización. Es muy evidente que muchos de estos procesos que están representados en columnas se producían en personas que tenían o bien otra sintomatología no psicosomática o bien incluso no tenían ningún problema de salud. ¿Cuál podríamos decir que es la situación en la actualidad? Pues esa confusión que aparece en la pantalla con esa nube de conceptos es lo que les puedo contar. Porque después de la medicina psicosomática, como ustedes saben, vino la psicología comportamental o conductual, la medicina comportamental o conductual, perdón, después vino la psicología de la salud, actualmente está la psiconeuroinmunología, y todas estas disciplinas nos han aportado algunos conceptos. En algunos casos ha habido cierto solapamiento con conceptos anteriores, pero que son de diversa naturaleza. Por ejemplo, si repasamos algunos, por ejemplo, aquí tendríamos un rasgo, podríamos decir que es un rasgo patológico de la personalidad, que es la hipocondriasis o tendencia a obsesionarse con síntomas. Podríamos tener también el pesimismo como un tipo normal de personalidad, tendríamos el neuroticismo como un rasgo normal de la personalidad. Tendríamos también lo que se conoce como la psicología del abecedario, ¿no? Esto es más medicina conductual, como la personalidad tipo A, la personalidad tipo C o la personalidad tipo D, que se han vinculado respectivamente a los problemas coronarios, al cáncer o a otros problemas crónicos como el SIDA y problemas de deficiencia inmunológica, o la personalidad tipo D también a la hipertensión arterial. Pero tendríamos otros conceptos más propios a lo mejor de la psicología cognitiva aplicada a la salud, lo que sería la psicología en la salud, como la percepción de control o la autoeficacia o los estilos de afrontamiento. E incluso otros conceptos comparten protagonismo con otros conceptos clásicos como el pensamiento operatorio, que ya procede de la propia medicina psicosomática, o la lexitimia como dificultad para vivir las emociones, etcétera. Algunos otros más modernos dentro del ámbito de estudio de la somatización, como la amplificación somatosensorial, o incluso algunos más que todavía tienen menos evidencia, pero que son sugerentes y requieren más investigación, como la relación que puede tener el ser una persona altamente sensible o ser una persona con límites finos o con alto nivel de absorción, o una persona con un alto nivel de transliminalidad. Por tanto, resultaría evidente que hay que poner algo de orden para dar respuesta a esta pregunta del rol de la personalidad en la psicosomática, teniendo en cuenta la multitud de conceptos producidos en épocas distintas y desde perspectivas teóricas distintas. Para ello, mi propuesta
es tener un modelo comprensivo, integrativo de lo que es la personalidad. Y para eso me apoyo en los trabajos del profesor McAdams de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos, que desde ya su célebre artículo del año 95, ¿qué conocemos cuando conocemos a una persona?, planteó que el estudio de la personalidad no debía circunscribirse a los rasgos básicos de la personalidad o temperamentales, sino que tendría que estudiarse a 3 niveles. Un primer nivel de rasgos disposicionales, que incluyen el temperamento, incluyen la herencia, incluyen la biología que está en la base de los rasgos de la personalidad, pero también el nivel en el que estos rasgos se expresan, que no deja de ser otro que el contexto social cotidiano de cada persona en el momento y en el lugar en el que vive. Y por último, la identidad de cada persona, que está conformada por narrativas vitales integradas, lo que él llama historias de vida, y que solo pueden entenderse desde el enfoque de un marco de la cultura en la que la persona vive, ¿no? En ese sentido, como aparece ahí, para McAdams la personalidad es una variación individual única del proyecto evolutivo general de la naturaleza humana, expresado como un patrón de evolución de rasgos disposicionales, adaptaciones características e historia de vida integradas, situadas de forma compleja y diferente en la cultura. Es evidente que este marco teórico sí que nos permite integrar todos los conceptos de los que hablábamos. Pero empecemos por lo básico, por los rasgos de personalidad. Me permito traerles un estudio de metasíntesis, es decir, un metaanálisis de metaanálisis, que investigó en el año 2017 cuáles eran los correlatos de los rasgos de la personalidad con respecto a la salud, en sus facetas de salud general, de salud mental, de comportamientos de salud y sobre todo lo que nos interesa de salud desde el punto de vista médico o físico. E significa extraversión, sería el rasgo de la extraversión, A significa amabilidad, C significa responsabilidad, N significa neuroticismo y O significa apertura. Y como podemos apreciar, si nos vamos a los rasgos, a la relación de los rasgos con la salud física, pues no hay ni una sola correlación estadísticamente significativa. Entonces, digamos que no queda ni rastro de la influencia de los rasgos básicos de la personalidad en la salud. Puede parecer contraintuitivo, pero es así. Un poquito más en algún rasgo como la movilidad o la responsabilidad en relación con las conductas de salud, y sí hay más relación con los indicadores de salud mental, sobre todo el neuroticismo en términos negativos. Sin embargo, desde diversas perspectivas, por ejemplo, desde la psicología de la salud, se sigue defendiendo que la personalidad es un aspecto nuclear para comprender la salud. En este modelo, Ferguson y colaboradores nos dibujaban un esquema acerca de cómo la personalidad puede influir directamente desde las sensaciones corporales o el reporte de síntomas hasta incluso la supervivencia o mortalidad, y cómo sobre todo lo puede hacer indirectamente a través de procesos que podríamos entender que son adaptaciones características en el modelo de McAdams, como el estrés y el afrontamiento, las conductas de salud o cogniciones de tipo social. En ese sentido, pues se permitían incluso establecer relaciones entre los rasgos básicos de la personalidad y algunos de los constructos que abordábamos al principio, como la lexitimia o la personalidad tipo E. Tipo D, por ejemplo, la personalidad distresada o tipo D, que se basa en el afecto negativo y la inhibición social, es básicamente una persona neurótica e introvertida, pues establece este tipo de relaciones con estos rasgos. O la lexitimia, que establecería relaciones inversas con rasgos como la estabilidad emocional, la extraversión o la apertura. En modelos que abordan directamente la somatización, podemos encontrar que la personalidad se sitúa, por ejemplo en este caso, el alto nivel de neuroticismo y la sensibilidad a la amenaza, podríamos decir alto neuroticismo, se sitúan como factores predisponentes y precipitantes, junto con otros como las experiencias adversas vitales o acontecimientos vitales o traumáticos, serían factores predisponentes y precipitantes del proceso de somatización. Pero luego, por otra parte, podemos observar aquí abajo que encontramos también factores que tienen que ver con la personalidad y que son factores que perpetúan los síntomas de somatización, como serían procesos de naturaleza cognitiva, de naturaleza atribucional o de percepción de control, etcétera, o comportamientos como pueden ser los comportamientos de enfermedad. En ese sentido, el diagrama que le presento en la pantalla ahora, el interés que tiene es
entender cómo no solo la personalidad se puede convertir en un factor predisponente o perpetuante, sino que la propia enfermedad y los síntomas físicos, a la inversa, pueden actuar sobre la personalidad en el modelo que llamaríamos de enfermedad, que es lo que están representando estas flechas verdes. Por tanto, desde el genotipo y una serie de características estructurales básicas que conforman la personalidad, la personalidad estaría influyendo en todo el proceso de estrés, y a la inversa, el padecimiento de una enfermedad física estaría influyendo a través del estrés y directamente en la personalidad a su vez. Por tanto, como conclusiones para terminar esta breve y rapidísima exposición, podríamos decir que no existen evidencias de que haya una personalidad específicamente psicosomática, aun cuando haya una prevalencia de determinados perfiles de personalidad mayor en personas que tienen síntomas psicosomáticos, pero no existiría un perfil específico. La personalidad puede influir en la salud en todos sus niveles, tanto los rasgos como las adaptaciones características o como incluso la identidad, aunque este último aspecto está menos estudiado. En tercer lugar, la personalidad puede actuar como un factor predisponente, precipitante o perpetuante de la enfermedad. Y por último, el mecanismo de influencia de la personalidad en los problemas psicosomáticos es fundamentalmente indirecto y es el proceso de estrés. Pues con esto, en fin, espero haberles aportado algunas ideas en este breve espacio de tiempo del que he dispuesto, y quedo muy agradecido y a su disposición por si tienen preguntas.